Continúo con el licenciado Eddie López y les recuerdo a todos los amigos que nos ven y nos escuchan a través de la televisión, la radio, el internet, que se pueden comunicar con nosotros con sus comentarios, regaños, aplausos, lo que ustedes deseen. Los recibimos con mucho respeto. Al 787-599-9188. Solamente mensajes de texto, no puedo recibir las llamadas, serían demasiadas. Pero 787-599-9188 nos puede enviar sus comentarios, preguntas sobre lo que estamos hablando o cualquier otro tema. Tenemos que abrir Facebook y Twitter pronto, así que te voy a colaborar con eso para que también se puedan comunicar con nosotros por ahí. Tú te encargas. Seguro que sí. Vamos a eso. Él nos lo va a decir en los próximos días, nos los va a informar. Gracias por eso. Seguro. Mira, Jorge, antes de irnos a la pausa, hablábamos del fact-checking, ¿verdad? Como se llama, de lo que dicen los candidatos, que lo hemos visto ejemplificado en los debates presidenciales, casi, ¿verdad? En vivo o al aire, mientras el candidato habla, hay un grupo de personas, un think tank, como le llaman, verificando si lo que dice el candidato es certero o si por el contrario está omitiendo información o no es muy verdadera la que está diciendo, claro. ¿verdad? Oye, y es muy efectivo, déjame decirte. Claro. Lo hacen con una rapidez bárbara y la información que sacan, tienen que tener un banco de información y de personas disponibles. Bárbaro. De acuerdo. Hay un proyecto aquí que se llama chequealo.com que lo está haciendo la periodista Omaya Sosa con un grupo de otras personas también que colaboran con el Centro de Periodismo Investigativo para hacer algo parecido, pero como tú muy bien dices, por más colaboración que tengas, para tratar de hacerlo cónsono en tiempo y espacio al mensaje de los candidatos, pues a veces es muy difícil y inclusive aun cuando lo tengas disponible, lo vemos nosotros como audiencia del debate, pero no lo tiene el candidato quizás, por más que lo puedas preparar, no va a tener la información para confrontar en ese momento a su par. Sí. Además de que, y aquí está el factor importante que mencionaba antes de irnos a la pausa, yo tendría que dejar de hablar de mis propuestas o del ataque que tengo preparado contra mi opositor para entonces confrontarlo con su realidad de lo que está diciendo. Entonces, pues, ya dejo de hacer dos cosas para hacer una tercera. Y por eso toma tanta hacerlo en vivo, ¿no? Sería bastante difícil, sería un éxito bárbaro. Sería un éxito bárbaro. A menos de que ya el candidato pues haya tenido una trascendencia y una consistencia en insistir sobre ese detalle, y entonces pues ahí tú preparas para el segundo debate y cuando me lo traigas de nuevo te va a matar. Pero sí, ahora mismo en este último debate de Hillary Clinton y Trump. Yo también me quisiera olvidar de él y de su nombre, pero lamentablemente no va a ocurrir. Casi lo estoy logrando. Sí. Gracias a él. No se lo debo a nadie más. Vimos que esos facts que están sacando son bien impresionantes. O sea, es decirle a la persona en la cara, si ellos tuvieran acceso, decirle, tú eres un soberano mentiroso. O sea, tú estás diciendo esto aquí, igual que a ella, pero le sacan a los dos. Usted está diciendo esto aquí, mira lo que tú dijiste en tal momento, míralo aquí. O sea, porque esto es instantáneo. Claro. Sería un éxito bárbaro. En el caso del recuerdo uno, que lo tengo, ¿verdad? Él dice que lo apoyan cerca de 200 generales de las Fuerzas Armadas. Sí, él no dijo que los generales eran retirados, ¿verdad? Habla de los oficiales de ICE, que son los de aduana, ¿verdad? Mezclados con los Border Patrol ahora. Pero no dice quiénes eran, ni cuántos eran, ni en qué contexto le dan su apoyo. No era para construir el muro, era para darle a ellos herramientas para combatir el crimen en esas áreas. Él no era para sacar gente del país ni nada que se parezca. Cuando le dice a Hillary que es culpa de ella que se esté comprando tanto acero de China, cuando de cada 3 edificios que él hace, lo hace con acero que compra de China, a través de la frontera de México, porque no entra directo a Estados Unidos. Warren Buffett sale esta mañana o ayer tarde a decir, él me mencionó a mí en el debate como que yo tomo ventaja de todos estos loopholes en la cuestión contributiva y eso no es así. No me echen en ese saco con este loco, yo no he tomado ventaja aquí. Y aquí está, y sacó, fue más allá, y saca su hoja, ¿verdad? Su planilla, sí, el correspondiente, para que vieran de que él nada de lo que había dicho Trump acerca de sus finanzas era cierto. Entonces, pues ahí ese es un tipo de fact-checking quizás. Y entonces te lo traigo al contexto ahora de Puerto Rico, en el caso de los candidatos independientes, porque parecerían estar por la libre, sin que nadie los confronte. ¿Cómo tú vas a hacer eso? ¿A quién va a colaborar contigo? ¿Cuánto te va a costar?
¿Cómo lo empezamos? ¿Cómo lo terminamos? ¿Cuáles son las proyecciones? Nada, porque, vamos, tienes a los dos candidatos principales, uno escondido, tratando de evitar que le den un golpe, y al otro peleando contra muchos asuntos que no necesariamente son los que hasta con los asuntos de campaña, hasta con los del como mismo. decía el senador Carmelo Ríos ayer, hasta con los del mismo, y entonces se ha dejado por la libre a esos candidatos que tú pensarías que a lo mejor el PIB o el PPT pudieran entrar en ese debate entre ellos, pero tampoco, porque el PPT y el PIB se han quedado en la línea ideológica, pero ya el PPT en la línea de dijo cómo trabajamos con... que los ignoren, que esos no son partidos, que no deberían de estar ni ahí. Claro, y hay un asunto de estructura que en cierta parte tienen razón. Y si alguien tiene duda de eso, miren lo que está pasando en España. Exacto. Llevan 6 meses sin poder hacer gobierno porque tienes candidatos independientes. Y vamos a traerlo aquí, al ejemplo de Puerto Rico. Vamos a poner que ganen. Y ganan y van a la transición sin un presidente de la Cámara, sin un presidente del Senado. Sin 78 ¿A quién tú vas a alcaldes. sin 78 años? Pero vamos a dejarle la legislatura. ¿Cómo tú vas a pasar un presupuesto? ¿Cómo tú vas a nombrar gente a las que tú quieres? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a quejar a la prensa todos los días de que el presidente del Senado está queriendo hacer lo que le da la gana y no quiere jugar contigo? O sea, es bien retante. Y ya lo vemos en el caso de cumplir inclusive con las leyes de campaña para erradicar los informes. Pues entonces, O sea, corrígeme. tú necesitas una estructura. Corrígeme entonces. Tú lo que me estás diciendo que no deberían de tener foro en nuestras elecciones de la manera que están diseñadas el proceso. Pero claro que lo deberían tener. Mira cómo los han elevado el debate, porque reconozco que nos han elevado la calidad del debate y de los temas también. Se está hablando de un montón de cosas que aquí tradicionalmente no se hablaba. Pero si me traes una propuesta que es demasiado Disney, alguien se tiene que sentar y decirte, dime cómo lo vas a hacer, dime qué, ¿verdad? De dónde tú la sacas, quién va a colaborar contigo en eso, cuál es el rendimiento, o sea, y nada de eso se está preguntando. Deberían de venir las propuestas para para las elecciones. Y ese es el spike de los 5 puntos y de 7 del otro. Ahí están. Debería de venir que cada persona, grupo que quiera pues, participar en las elecciones, que cumpla con los requisitos de ley, cumpla con tener todas las posiciones principales debidamente identificadas. Porque hay mucha crítica, y yo la entiendo a veces, que se forman partidos, le dan unas cantidades de dinero y después desaparecen. Y después te lo dicen muerto de la risa, yo no tenía ninguna esperanza de ganar, ninguna. Y en una economía como la que nosotros tenemos, pues hay que ser un poquito más cuidadoso. Claro. Un poquito más cuidadoso. ¿Tú quieres correr para gobernador o gobernadora de Puerto Rico? Fantástico, la ley te protege, cumple con los requisitos, bien. Pero dentro de la ley electoral, pues para correr para esa posición no basta con tener la edad y haber nacido aquí, necesitas reunir esta serie de condiciones. Y mira que muchos de ellos, de eso no quiero llamarlos obstáculos, pero de filtros, fueron retados por el candidato en particular con Chaco, con Vargas Vidot. Sí. Fueron retados otros por Alexandra Lúgaro en términos de los endosos y lo que tenían que hacer para erradicar la candidatura. Correcto. Que ciertamente pudiera parecer demasiado oneroso, pero tienen su razón de ser. Y es lo que tú dices, o sea, si yo voy a invertir en ti fondos públicos para que tú me presentes unas ideas, esperemos que las ideas sean buenas, que hasta ahora parecería que lo han sido, necesitan explicar un poquito más, pero tienes que demostrarme que tú tienes un apoyo, por lo menos, de gente que está detrás de ti, que tiene una estructura, que puedes llevar a cabo gobierno. Porque, oye, en el peor de los casos, o sea, o en el mejor de los casos más bien, salen electos y entonces, where's the beef, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Con qué tú lo sustentas? Porque es bien bonito hablar de lo que tú quieres hacer, pero si no tienes el plan integrado y que funcione con las necesidades reales del país, con una junta de control fiscal en las costillas, tienes problemas. Eso es como pararte y decir, yo voy a acabar con ISIS. Claro. ¿Y cómo tú vas? Vamos a meter una bomba y los voy a acabar. Sin saber que ISIS no está en ningún sitio particular, está regado por todo el mundo. Yo voy a arreglar la balanza económica de Estados Unidos. ¿Cómo? Todo el mundo para Estados Unidos. Fuera, ninguna fábrica, ningún negocio fuera de Estados Unidos. Y los costos te van a hacer así. ¿Y cómo tú vas a hacer eso? Explícame cómo lo vas a hacer. Eso es lo que hace Trump todos los días en los debates. Y me perdonan los republicanos de Trump, ¿verdad? Pero es la verdad. Está diciendo un montón de cosas. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero nadie, y cuando le preguntan se molesta, ¿ok? Y sigue caminando por otro lado. Ahí vemos que nos han puesto en pantalla que en este momento hay un aviso de inundaciones repentinas
en estos lugares donde estamos viendo que está lloviendo, en la parte Eso parece norte, Manatí, Vega por ahí, Baja, sí. por allá, está casi Arecibo. Y está lloviendo fuertemente en esa área y hay Ese es el área de Rodríguez Aguiló. hasta las 6:30, ay bendito que no tenga caravana, hasta, hasta las 6:30 de la tarde está esa advertencia de fuertes lluvias y posibles inundaciones. Mira, otro asunto consono con esto ha sido lo de las papeletas, del diseño de las papeletas, por una determinación que hubo de la Comisión de Derechos Civiles, que la llevó Victoria Muñoz Mendoza y el profesor Héctor Luis Acevedo, con respecto a las personas que votan bajo la insignia, que no necesariamente votan bajo el cuadrito que puede leer la máquina. En particular se da en la coyuntura o en el contexto del recuento que puede pedir un candidato si está dentro de los márgenes establecidos por ley. Te adelanto, yo llevé un recurso ante el tribunal como un injunction a los efectos luego de la primaria por una de las candidatas que aparentaba tener unas papeletas votadas que no necesariamente estaban donde la máquina leía y la máquina no la leyó, en efecto. Y entonces en el recuento que establece la ley, que debe de ser manual, se toma un reglamento por los comisionados pasado el evento de la primaria para que ese recuento fuera a través de la máquina nuevamente. Si la máquina te leyó de una manera la primera vez, te va a leer de la misma la segunda. Se supone. Y pudiera estarse afectando lo que es la intención del elector. Entonces, pusimos el recurso, lo llevamos el licenciado Antonio Toñito Cruz y este servidor, y pues por las consideraciones de lo que se necesita para ver un injunction, la juez entendió de que no teníamos el standing, entre otras cosas, o sea que no había una afección como tal de la persona que estaba a nombre de quien estaba presentando el recurso, porque las papeletas eran pocas y no iba a haber un cambio sustancial. No obstante, sabíamos que esto iba a sentar un precedente para la elección si es una elección cerrada. Y entonces el profesor Héctor Luis Acevedo se quedó con esa inquietud, la lleva delante de la Comisión de Derechos Civiles y de hecho, y era uno de los planteamientos que yo hice en el tribunal, se da un reglamento y un acuerdo entre los comisionados para llevar a cabo unos documentos que iban contrarios a lo que mandata la ley. Y entonces los comisionados se ponen de acuerdo. Tengo que decir que el comisionado electoral del Partido Popular fue puntual en esto, en el diseño de la papeleta para evitar que ese tipo de situación se suscite en la elección. No sé si has visto el diseño que se ennegrece toda la papeleta para que hayan las marcas fuera de los cuadritos que sí lee la máquina, que hayan las menos posibles. Todavía queda el asunto de la persona que vaya a votar sobre la insignia, que toda la vida históricamente se ha respetado. Tienes el caso de los pibazos, tienes el caso en los 80 de cuando la elección de Carlos Romero Barceló, en que se dieron estas situaciones, la elección de las alcaldías que se han ganado por 60 y pico de votos, San Juan fue una de ellas, Cataño, Guaynabo, y entonces pues vemos este elemento en estos días. Los comisionados se han puesto de acuerdo para tratar de aminorar ese riesgo, pero es importante porque, y uno de los elementos que te admito que me pareció muy contundente en contra de la posición que yo esbozaba, y es que cuando tú vas a jugar loto, si tú pones el numerito que no es, al que tú querías, y salió el número, no vas a cobrar. Entonces, la exhortación es que a la persona, al elector, y respectivo del nivel de escolaridad, de la edad que tenga, que vote dentro del cuadrito, que haga la marca que vaya a hacer, que la haga dentro del cuadrito para que la máquina la pueda leer por más difícil que sea. Así que ese evento está rondando por ahí y parecería ser que aún con la determinación de la Comisión de Derechos Civiles todavía no está final y firme la decisión que se vaya a tomar. No hay duda que Héctor Luis Acevedo pues domina mucho el tema electoral. Tradicionalmente ha sido de esa manera. Está simpático lo que me traes de la loto. O sea, nosotros sabemos votar apuntar en el juego de loto. Claro. ¿Por qué no voy a poder apuntar en una papeleta que es más grande? Mi concentración está totalmente ahí, es más sencillo. Sin embargo, fíjate que cuando te hablan del voto íntegro, ¿cuál es la expresión que más se usa? Voy a rajar la pava, voy a rajar la palma, voy a rajar lo que sea. Y la línea es, inclusive los anuncios te enseñaban votar sobre la insignia del partido.
no sobre ningún cuadrito ni nada. Así que Es verdad, cuando esa dice es- eso, sí, ¿cómo sí, va a votar? Voy a rajar la palma. claro. Voy a rajar la pava y etcétera. Es verdad. Así que una exhortación a medida de orientación, ¿verdad? Para el elector, cuando vaya a confrontarse con esa papeleta, que haga, si quiere que se cuente su voto, que se haga dentro del cuadrito. Y tengo que ir a una pausa, pero hay personas allí que Ese es otro asunto bien interesante también. Votarán 1 millón de papeletas. bueno, pues ya eso son decisiones de los jueces, Sí, señor. del tribunal, y pues hay que seguirlo, Y si lamentablemente. llegan 500 vuelos de JetBlue ese día, con un montón de gente a votar para acá. Pues ahí están las papeletas. Hay papeletas Pues disponibles. vamos a votar 300,000, Exacto. no 800,000. Como quiera, exacto. Como quiera. Amigos, vamos. Hay que chequear la JetBlue a ver si está añadiendo aviones. Vuelos para ese día. Amigos, vamos a una pausa, regresamos con ustedes en breve.